un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de lunes 4 de mayo, después de este fin de semana largo. Retomamos la semana, retomamos el debate de ideas, político, social, con Ricardo Solari, él es del Partido Socialista, presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista, con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, centro de pensamiento del gremialismo, Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la democracia cristiana, y con Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, que es el centro de pensamiento de la derecha en Chile. Con ellos entonces, como todos los lunes, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les propongo que conversemos un poquito sobre economía y política, porque bueno, sabemos recién, ¿verdad? El IMASEC se dio a conocer otra vez negativo, por debajo de lo esperado, fue menos del 0,1%. El primer trimestre del año solo muestra caídas y queda en menos de 0,3%. Bueno, ese es un dato, ¿no es cierto?, económico del momento, pero en general, a propósito de la entrevista del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, este fin de semana, donde responde a toda esta semana de tantos de pequeñas polémicas, llamemos, donde él dice, responde a todo e insiste en que sobre los recortes, que tal vez fue mal comunicado el tema de los oficios, que no era el primer oficio que enviaban, que una cosa es la ley, la PGU, y otra cosa distinta es cómo se está aplicando la ley. En fin, a todas las polémicas. Y también habla de algo más de fondo, donde dice que él claro que siente temor a veces porque están haciendo algo que no se ha hecho en ningún país. Chile podría seguir endeudándose 5 puntos más sobre el PIB si quieren, pero al final chocan. Nosotros estamos haciendo algo inusual, que es adelantarnos 5, 10 años a lo que puede ocurrir. A ver, acá es el ministro más poderoso del momento, ¿creen ustedes? ¿Es la economía la que está llevando el pandero, digamos, en el proyecto país que propone este gobierno? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿qué opina Luis Ruz? Hola Cecilia, buenos días, saludos a todos y a todas. A ver, yo creo que efectivamente cuando uno escucha al ministro Quirós y de alguna manera cómo ha funcionado hasta acá el gobierno, claramente el enfoque económico que ha presentado el ministro representa la mirada que tiene el presidente Kast y de alguna manera reivindica una mirada en la economía que la conocimos en otra época reciente del país. Me refiero puntualmente a la lógica más ideológica de los Chicago Boys. Y esto lo quiero decir en el siguiente sentido, a propósito también de otras columnas, como la del rector Peña, algunas respuestas que hemos visto acá, que hacen alusión y se vinculan en esta cosa de la política y la economía. Y claramente el ministro Quirós ha defendido, y él habla de convicción, y creo que en eso hay que reconocer que lo dijo incluso desde el momento de la campaña, que él entiende que la única manera de sacar adelante al país es reducir los impuestos para que en teoría haya más inversión, sí, pero también a la vez reducir la capacidad del Estado también al hacer una reducción del gasto fiscal. Entonces, claro, esa es la mirada económica fidedigna de una lógica bien liberal, pero que siempre, y a propósito del ministro Quirós, olvida que la política siempre está sobre la realidad. Y lo que hemos visto, esa mirada económica, se contrasta con esta realidad social, política, que hoy día no da cuenta de esa mirada solamente técnica o muy liberal o muy economicista. Okay. Creo que el ministro Quirós está obviando una cuestión que es súper importante y se lo recuerda de alguna manera el rector Peña en su columna, que siempre la política tiene que hacerse cargo de la realidad que intenta influir. Con esto termino.
a propósito de Weber, porque es interesante la alusión de Weber y la respuesta que ha habido hoy día también en la prensa. Weber, cuando hace su planteamiento de cómo se construye el Estado, reconoce exactamente la importancia de la economía, pero sin dejar de lado la importancia de entender que la política es una actividad que prima, digamos, en función de los intereses superiores del Estado-Nación, cuando escribe ese famoso discurso en el año 1890, por ahí. Uh-huh. A ver, o sea, la mera economía no alcanza, como dice esa columna a la que hace referencia Luis Ruz. Rodrigo Villa, ¿cómo lo ve? ¿Rodrigo está muteado? Bueno, vamos con Claudio Arquero entonces. Claudio. Buen día, Cecilia. Yo creo que ciertamente al ministro Quirós le faltó una mayor comunicación política, si usted quiere, lo que se está haciendo. Eso como que todos lo sabemos, ¿verdad? Ya, yo voy a asumir eso, pero sin ánimo de querer exculparlo. Eso es una formación, eso es parte de la formación y el comportamiento histórico que han tenido, al menos desde que yo recuerdo el retorno a la democracia, los ministros de Hacienda. El rol del ministro de Hacienda es un rol ingrato, más aún en el momento en que ha definido el movimiento, el gobierno ha tratado de describir el gobierno como un momento de apriete, de problemas fiscales, básicamente. No estamos al límite de la capacidad o lo que se recomienda para el endeudamiento, ¿no? La caja fiscal apretada, deudas que no se reconocen en su momento, los ingresos del Estado que fueron mal calculados por varios años durante el presidente Boric. Entonces, entendiendo eso, el ministro tiene una pega que es bastante ingrata. Yo entiendo, para hacerme cargo de lo que decía Luis y el comentario a la columna Carlos Peña, yo entiendo que el fin no es la economía en sí misma, y estoy de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo con eso. Más allá, pero eso no implica que el ministro no lo considere. Yo creo que básicamente el ministro está ahí para cumplir un fin, un horizonte, cuya comunicación política no depende necesariamente del ministro, lo que no implica, a mi juicio, que el ministro no deba tener otra forma o mejorar la forma comunicacional de buscar de transparentar sus objetivos, porque siempre la técnica y sobre todo la economía es algo críptica para la ciudadanía. Yo creo que al final las razones más que de Estado, las razones o los fines de la economía apuntan a un bienestar de las personas mismas, ¿no? A mejorar no solamente sus condiciones materiales, sino que todo apunta en las políticas sociales, en las políticas públicas debe apuntar al bien común y cuyo criterio debe ser siempre no acercarnos a las condiciones de dignidad de las personas. Ese es un mensaje político. No digo que el ministro tiene que estar completamente ajeno de eso, pero lo puedo entender en el déficit político-comunicacional que puede tener al respecto, ¿sí? Pero creo sí que el ministro, y que insisto, es un problema no de este ministro, de todos los ministros de Hacienda, o históricos los ministros de Hacienda, ni considerar Velasco, Izaguirre, en su momento, en fin, todos han tenido esa tensión cuando la economía marcha bien. Entonces, ¿qué es lo que sin embargo quiero decir? Yo creo que el punto final es transparentar muy bien el horizonte, y el horizonte es básicamente que Chile vuelva a recuperar su senda, la senda del desarrollo, la senda de un Estado responsable, de un Estado donde el déficit deje de ser un gran problema para nosotros, porque eso al final, ¿en qué se traduce? Y con esto termino. Eso se traduce en dinero que está disponible para las políticas sociales y en un país que puede mirar con mucho más optimismo, si ustedes quieren, las vías de desarrollo, ¿no? Claro. Más allá del caso puntual de Jorge Quirós en cuanto a comunicación, en fin, sino el tema de fondo, ¿no? ¿Es o no es la economía sola la que puede llevar adelante? Es un poco el debate, ¿no? Y la necesidad de... No, es la política. Yo creo que lo dije, ¿no? Y si no lo dije claramente, o traté de decirlo. Exactamente. A ver, Ricardo Solari, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Mira, yo creo que la situación general ya de la economía tiene una dimensión que es la que a mí más me preocupa, ¿ya? Es que todas las encuestas del fin de semana, todas, 3 conocimos, Criteria, Academ, Plaza Pública, señalan que la percepción de los chilenos sobre el futuro es muy negativa, ¿ya? Que la percepción sobre el futuro de la economía es más negativa aún, ¿ya?
Y por tanto, esto obviamente tiene un efecto práctico que la gente se contrae en toda lo que sea su capacidad de consumir o su capacidad de emprender. Y finalmente esto es la antesala de una situación que puede ser muy, muy compleja de contracción. Justo si tú juntas eso con los datos que conocimos hoy día de IMASEC, un primer trimestre en terreno negativo, que no es atribuible en sí mismo al gobierno, ¿ya? Y se crea una situación que obviamente implica la necesidad de una gestión política para enfrentar la creación de un sentido común de la mayor cantidad de chilenos que podamos para ver cómo esto va hacia algún lugar mejor, ¿ya? Hay referencia a la columna de Mansuy, hay una referencia que no se ha hecho, que es la referencia principal del texto, que él considera que el presidente no es una persona que dé orientación, ¿ya? Y por eso hablamos del ministro de Hacienda, quien la está dando. ¿Ya? Esa es la reflexión completa del rector. Uh-huh. Y en ese mismo periódico, mis colegas columnistas, porque yo escribo los domingos también, y lo leí dicen, también. Mansuy, Daniel, sí, que nadie podría acusar de ser un izquierdista o un octubrista, señala que hay un déficit político de origen en la conformación de los equipos del gobierno y que la pretensión de eludir o de barrer la política del desempeño del grupo directivo del gobierno ahora está pasando factura de modo muy relevante. Entonces, como tú nos invitabas a hablar sobre la relación entre economía y política, yo creo que hay reconocía de modo unánime un déficit de política, y yo lo que quiero señalar es que a mí la tesis de que los errores comunicacionales nunca me han gustado. Los gobiernos se equivocan no porque tienen errores comunicacionales. El decreto que se presentó, que recortaba programas sociales, muchos programas sociales, 140 programas sociales, no es un error comunicacional, hay detrás de eso una convicción, un diseño de reducir el Estado. La reforma tributaria que se presenta como proyecto de reconstrucción tiene una reflexión detrás de la misma que tiene también que ver con una cierta idea de reducir el tamaño del Estado de modo relevante. Entonces, mi percepción es que nosotros estamos en una cierta encrucijada, o el gobierno, digamos, abre, transparenta cuál es su verdadera vocación en materia de economía, ya que es el Estado mínimo, o vamos a tener siempre una dificultad, porque un proyecto como la reforma puede que sea votada en general, pero tiene tal cantidad de problemas que va a generar una tensión y una polarización que tampoco va a ayudar a que el país enfrente a esta situación de pesimismo que tienen los chilenos sobre el funcionamiento de su economía, vaya hacia algún mejor lugar. ¿Y cómo entienden esto cuando el ministro Quirós dijo estamos haciendo algo que no se ha hecho en ningún país? No, pero de eso, mira, acabo de ver la cifra económica de Argentina este año, son un desastre, ¿ya? Milei es inventor de esa tesis, no es el señor Trump dice lo mismo todos los días, incluso puso su foto en el nuevo pasaporte norteamericano. Sí. La cantidad de refundaciones que uno tiene que ver en su vida, no solo por el lado de la derecha, ojo, hay muchas personas que por el otro lado de la política también están inventando permanentemente la realidad. No, yo creo que es un pequeño... Yo a mí no me gusta personalizar las cosas, pero un pequeño acto de mesianismo, ¿ya? Quiero decirte una cosa, ayer también dijo algo sobre que nos habíamos ahorrado 1.000 millones en el MEP. Yo creo que sería bien bueno que nos explicado quién se los ahorró, ¿ya? ¿De dónde salió ese ahorro? Porque de algún lado salió, porque la gente igual, el país igual para funcionar tuvo que usar gasolina y diésel, el país igual. Las personas, muchas usaron parafina, es decir, de algún lugar salió ese ahorro, ¿no? A ver, si la obsesión es el ahorro fiscal por sobre cualquier otra consideración, también tenemos un problema que no es un problema económico, ¿ya? Tenemos un problema político. A ver, Rodrigo Villa, ahora sí. Sí, hola, estaba con problemas de señal, Cecilia. Disculpe. Bueno, no, por favor. Qué bueno escucharlo y bien. Bueno, pero los ha escuchado a sus contertulios. Sí, primero que nada, buenos días y saludos a los tres que ya han tomado la palabra. La pregunta inicial, política, economía. Yo creo que cuando uno está en el gobierno, las dos cosas tienen que ir de la mano.
sobre todo cuando se producen dos hechos. Escuché a Ricardo y estoy de acuerdo. Uno, el tema de las expectativas, los temores, las dudas de la ciudadanía que están reflejadas en la encuesta. Recordemos que ya hace una semana la preocupación por los temas económicos supera la preocupación por los temas de seguridad en alguna de las encuestas. Se llama incertidumbre, miedos, ¿no es cierto? Y por otro lado, los datos objetivos y lo que usted nos comunicó aquí al principio de que el IMASEC del primer trimestre es menos 0,3, ¿no es cierto? 0,1 el de este mes y el trimestre menos 0,3. Claro, es decir, en el fondo el trimestre es lo que va marcando ya la pauta del año. Lo que me imagino, y Ricardo me corregirá porque él es el hombre de los números aquí, es que esto lleva a que el crecimiento del país va a ser bordeando el 2% o algo menos del 2%. O por abajo, sí. ¿No es cierto? Entonces, quiere decir que venimos con una inercia, y por favor, no estoy haciendo una comparación entre el gobierno, sino que estoy hablando de una inercia económica que se va a repetir, parece, este año, que es un crecimiento extremadamente moderado o bajo, ¿no es cierto? Entonces, es ahí, esas dos cosas, la percepción ciudadana y la realidad de facto, lo que tiene que llevar a un gobierno desde el punto de vista político a asumir el tema económico o macroeconómico como un tema fundamental. Y creo que ha sido una decisión correcta. Priorizó este proyecto de ley, lo presentó hace ya 10 o 15 días, y se empieza a discutir con fuerza, ¿no es cierto?, y en detalle esta semana. Me hubiera llamado la atención que frente a este escenario ciudadano o al escenario de los datos duros, el presidente se hubiera trazado. Pensemos que otros presidentes, incluso el presidente Piñera, lo hizo a final de su primer gobierno, al final del primer año de su gobierno. Entonces hubiera trazado este proyecto. Ahora, segundo elemento, o tercer elemento que quiero destacar, el contenido del proyecto, sin ser economista, pero por lo que he leído, apunta en un sentido distinto a lo que han sido otras reformas que se han producido en esta materia. Este proyecto es reactivar, es decir, cómo los agentes económicos pueden tener más recursos, más certezas para poder reactivar la economía. Yo creo, Ricardo, y te lo digo a ti porque tú puedes ser la contraparte a esta tesis que estoy planteando, es ver la posibilidad que en la discusión que se tiene que dar en la Cámara de Diputados y después en el Senado, se vea si estas medidas, ¿no es cierto?, realmente apuntan en ese sentido. Y para eso, los datos, la CMF va a hablar mañana, los distintos órganos se tienen que pronunciar, órganos técnicos, y eso creo que es una ayuda para esa lógica de este nuevo paradigma. Yo creo que aquí el gobierno está apuntando en una dirección distinta a la que se hizo en los años anteriores o en los gobiernos anteriores, y a lo menos la oposición debería tener la capacidad de diálogo suficiente para que cada una de las medidas, como se ha dicho varias veces, son muchas las medidas, sean evaluadas desde esta perspectiva. Si uno lo mira desde el punto de vista ciudadano, Cecilia, las encuestas incluso del fin de semana, de mediados de semana pasada, hablan de que la ciudadanía se plantearon como 10 inquietudes que están incluidas en la encuesta, en la reforma, en el proyecto de ley, y de las cuales 7 de las 10 cuentan con un gran apoyo ciudadano por sí mismas. Desde el punto de vista ciudadano le hacen sentido situaciones como la exención del IVA a las viviendas por un año, o cómo se llama esto de entregarles crédito a las pequeñas y medianas empresas para efecto de la contratación de los trabajadores. Es decir, sin ir al detalle de cada una de ellas, porque esa discusión tiene que darse en el Congreso, en general a la ciudadanía le hace sentido medida por medida. Y por último, algo que me preocupa, no es una reducción. Este no es un proyecto que apunta a la reducción de la capacidad del Estado, como trataba de describir Luis Ruz hace un rato atrás. Es un proyecto que se hace cargo de lo que la mayoría de la gente considera, que el gasto público es ineficiente. ¿Ya? El 57%, el 59% de la encuesta el fin de semana lo dice. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace más eficiente el gasto público? Es la pregunta y el cuestionamiento que nos hacemos muchos chilenos. Claro.
A ver, no sé. Sí, Luis Ruz. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, al final Rodrigo se hizo cargo del problema previo que yo por lo menos percibo, que es el problema político, porque, a ver, yo creo que hay consenso que tenemos que generar condiciones para volver a crecer, eso no hay ninguna duda. El gobierno anterior, el ministro Marcel, propuso una reforma tributaria. Si acá el problema es previo, es cómo entendemos que generamos las condiciones para volver a crecer, y obviamente los agentes económicos. Se nos cortó la comunicación con Luis Ruz. Parece que hoy las señales, la comunicación con... ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ahí de nuevo, ya. Disculpa. Y cómo los agentes económicos tienen las mejores condiciones, ¿verdad? Pero también sin que aquello afecte la vida cotidiana de las personas. Entonces, cuando el ministro de Hacienda explica lo que quiere hacer, por ejemplo, en materia de recorte fiscal, obviamente se genera la duda de una cuestión de fondo, cómo está mirando el rol del Estado. Entonces, ahí donde el mismo gobierno se genera un autogol del punto de vista de la discusión que quiere hacer en la reforma y el proyecto de reconstrucción. Y perdón, Rodrigo, esto no solamente lo hemos dicho gente de la oposición, sino que también lo ha reconocido destacados dirigentes del oficialismo, como el expresidente de la UDI, Pablo Longueira, la misma senadora Valladares, que yo la leí el día viernes en una entrevista sobre la importancia de no recortar el gasto social, en fin. Entonces, el propio ministro de Hacienda se metió, digamos, en una discusión que va más allá de generar condiciones para que haya más crecimiento, que yo creo que en esa parte hay un alto consenso. Oye, Cecilia, dado que fui ahí nombrado, Rodrigo Uvilla, sí. Con megáfono el presidente dijo a la salida de un acto público en el sur de que no había corte al gasto social. Y me quedo con las palabras del ministro de Hacienda ayer cuando decía en un programa de televisión que reconocía las falencias comunicacionales. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta de Renovación Nacional, Naya Valladares. Creo que no está el país en situación económica para cortar el gasto social. Eso no quiere decir que no sea necesario hacer una revisión. Yo ya lo dije el lunes pasado, Cecilia, lo que era el procedimiento. Pero entonces, en definitiva, es como que el error de fondo es, todo el mundo entiende, el ministro el gobierno niega que va a recortar los gastos sociales, solo que hay que eficientar, como se dice esa palabra ahora, el funcionamiento del Estado y de los programas. Entonces, que se armó una polémica y un enredo por nada. Perdón, yo creo que por lo que dice el ministro, no creo que sea un error en sus falencias comunicacionales, Cecilia. Yo no creo eso. Luis Ruz no cree porque finalmente cuando tú presentas el proyecto que presentas y a la vez también das instrucciones para descontinuar o acortar el gasto social, que es una decisión política, así es lo que intenta. La instrucción no fue esa, Luis, la instrucción fue iniciar el proceso. El oficio es clarísimo en ese punto, Rodrigo. Luis, pero el presidente lo gritó con megáfono, puedo decir más claro tampoco. Sí, el oficio tiene por objeto iniciar un proceso, Rodrigo, de preparación de presupuesto. ¿Ya? Y en ese presupuesto, iniciado de evaluación presupuestaria, se requiere mirar los distintos programas para hacerlo más eficiente. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos. Ricardo Solari, en la columna de tradicional que escribe en el Mercurio, habló de algunas propuestas disparatadas. Sí. Ya. Vamos a ir a comerciales. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Como decía, seguimos en este primer café de hoy. Estamos con Rodrigo Uvilla, con Luis Ruz, con Ricardo Solari, con Claudio Arqueros. Yo les iba a pedir, más allá de entrar en los detalles de los distintos puntos que plantea esta mega reforma, que ya lo han discutido 50 veces, yo creo, y tantas personas, ¿no? Pero el tema más de fondo, estábamos hablando sobre cómo un gobierno decide una estrategia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que prioriza? Todo parece... Sí, ¿quién me habla? Ricardo Solari. Sí, mira, no quería tomar, porque estuvo bien buena la primera ronda, sí. Y ahí yo creo que me parecieron cosas que eran valiosas. Por ejemplo, yo tengo la sensación de que si se plantea el tema de hacer más eficiente el Estado, esto debería generar un amplio consenso nacional, ¿ya? Cuando tú ves asuntos tales como lo de las licencias médicas que conocimos, uno dice,
ahí hay una falta de control. Creemos ambientes de control lo más rigurosos que podamos. No hay por qué terminar con la licencia médica, que es un beneficio social totalmente necesario, pero hagamos eso más eficiente. Uno dice, oye, hay varios parlamentarios que no pagaban su CAE y tienen ingresos probados, ¿no? Bueno, hagamos eso más lógico, ¿no? Ok, claro. Por eso digo, pero es posible tener un amplio acuerdo, eso no tiene por qué ser disruptivo, ¿ya? Pero el modo que a veces se plantea, claro, pero lo que pasa es que cuando hicimos el debate sobre los 6.000 millones de dólares en la campaña presidencial, ahí se dijo en todos los tonos, que esto era un desafío absolutamente imposible sin tocar programas sociales, ¿ya? Y la verdad es que estamos en esa discusión ahora, ¿ya? Va a tener que probarse cómo se realiza este recorte sin tocar beneficios sociales. Y ahí está la PGU entre medio, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir sobre eso, y también hay un acuerdo que induzca y promueva el crecimiento sobre permisos y sobre plazos de gestión administrativa. Es un área también de amplios acuerdos. Claro, sin desmantelar el sistema medioambiental que nos hemos dado, que es un patrimonio del país y sobre el cual el patrimonio del país podrá vivir hacia el futuro, ¿no? No tengo duda alguna de eso. Pero los debates tienen que ser debates que, a mi juicio, busquen resultados que estén, digamos, que sean objetivamente verificables, porque ahí yo doy mi ejemplo. ¿Qué tiene que ver el crecimiento económico con bajarle los impuestos a la gente de más altos ingresos, las contribuciones a la gente de más altos ingresos? No dije los impuestos, digo las contribuciones para ser súper concretos. No tienen ninguna relación con el crecimiento económico. Es una medida que yo califiqué de disparatada, como también, y ahí pienso en mis viejas discusiones con la gente de Libertad de Desarrollo, que si yo hubiera presentado este programa de empleo que se presentó ahora, Libertad de Desarrollo en su época habría sido tremendamente duro, lo habría considerado un despilfarro de recursos fiscales, ¿ya? Entonces digo, eso se puede corregir y se puede hacer un programa de empleo bien, ¿sabes? Porque una cosa que sí necesitamos también es preparar a la fuerza laboral chilena para la inminencia de la inteligencia artificial, que no es en 3 años más, es este año. Y ahí puede haber recursos fiscales bien direccionados que pueden crear empleo y pueden simultáneamente aumentar la productividad. O sea, tú puedes hacer otra conversación sobre los temas del crecimiento, ¿ya? No tiene por qué estar planteado desde esta lógica, a mi juicio, tan ideológica. Eso es un punto que quería hacer. ¿Y por qué no tiene no es porque yo tengo la sensación de que un gobierno que tiene una ideología X llegue y quiera aplicar esa ideología? No, puede perfectamente hacerla, pero no espere que digamos que nosotros podamos convencernos de que va a haber convergencia fiscal o que va a haber alguna posibilidad de hacer ajustes fiscales en los próximos 20 años, solo porque hay alguien que hace una planilla Excel donde pone una tasa de crecimiento proyectada en 15 años más. Eso no va a ocurrir. Así no es el mundo. Acuérdate lo que pasó estrictamente cuando este gobierno asumió. 2 semanas después, o creo que la misma semana, se inició una guerra en Medio Oriente que modificó el precio de los combustibles y afectó los hogares de todo el mundo. Entonces nosotros no tenemos el control sobre el futuro. Lo que sí tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo sobre lo que hacemos bien ahora, en el presente. Bueno, a ver, pero como digo, las medidas una por una las han ido analizando, se va a discutir esta semana el tema de fondo. Entonces, para ir cerrando, es el presidente José Antonio Kast, su plan es dotar de todo el poder al Ministerio de Hacienda. Ahí está su plan estrella. Si esto no resulta, sería, digamos, hasta acá llegamos, va a tener que hacer un cambio total, pero lo más probable es que se apruebe la idea de legislar, ¿verdad? Y eso ya sería un triunfo para el gobierno, Claudio Arqueros. Sí, claro, yo creo que por lo mismo lo que se ha discutido todos estos días respecto a los roles, ¿no? Del segundo piso, en fin, yo creo que se exagera un poco el punto de vista que el gobierno tiene todavía espacio, se está instalando, ¿no? ¿Todavía? Sí, o sea, o lleva un mes de instalación, no va a tener elecciones durante harto tiempo, pero de otro lado también la oposición ha sido bastante severa, ¿no? O sea, todos sabemos básicamente el hecho que se haya dicho, no, aquí se van a cortar los desayunos, la comida para los niños, es como... es una exageración también, o es un poquito incluso
fuera de juego respecto a lo que uno esperaría del fair play y de la discusión política, ¿no? Más cuando el presidente lo ha salido a aclarar, como decía hace un rato Rodrigo, con megáfono, cuando se ha salido a explicar el ministro, más allá de los errores previos, ¿no? Insistir en aquello, yo creo que es parte también de la discusión. Cecilia, yo creo que en esto, a ver, yo voy a referirme a la columna de Ricardo brevemente. Yo creo que el fondo de la columna de Ricardo, dado que esto es lo que ha dado a nuestra conversación, apunta a que el Estado se quiere reducir en sí mismo, que ese es el objetivo. Dime si estoy interpretando bien, Ricardo, pero que finalmente el objetivo es la reducción del Estado, más allá de criterios o contexto, es eso, ¿no? Como a seca, como que hay una especie de... ¿Cómo no te escucho, Ricardo? ¿Cómo? No, estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, y además yo tampoco me compro el cuento que aquí los problemas pasan porque hay un segundo piso que no se la pega. Yo creo que la cosa es más complicada o distinta, por decirlo de una manera. ¿Ya? Entonces, Claudio... Sí, estoy de acuerdo. Claudio Arquero. Bien, entonces, dicho respecto a de la columna, yo tengo ahí una discrepancia. Yo hasta ahora, yo no he visto que esto sea un estado mínimo así rajatabla, ¿no? O a secas. Yo creo que hay momentos donde el Estado debe auxiliar más, y hay momentos donde hay que salir a revisar básicamente si las finanzas andan bien o no andan bien, sobre todo en un país, voy a insistir, en un país donde se han calculado mal los ingresos, los recursos fiscales que se han recaudado, donde tenemos un desempleo entre un 8% y un 10% dependiendo del sexo de las personas, en fin, y donde estamos, digamos, en borde de lo recomendable para endeudar. ¿Qué es lo que yo quiero decir ahí? Yo creo que un país que tiene, Ricardo debe saber lo mejor que yo, no lo tengo, son alrededor de 90.000 millones de dólares el presupuesto de la nación, más o menos por ahí. Por ahí van. 95.000, sí. Cuando usted tiene 90.000 millones de dólares, yo lo voy a hablar desde el punto de vista de un ciudadano que hace una reflexión y mira la política. 90.000 millones de dólares. Y ha crecido desde el retorno a la democracia el volumen del Estado, ¿cierto? No han reducido los ministerios, sino que básicamente es como de sentido común hoy día, o al menos la política nos ha dicho que, o nos ha dado como respuesta al crecimiento del Estado. Con 90.000 millones de dólares, con el crecimiento casi incuestionado del Estado. No debiéramos revisar hoy día, en la situación que acabo de escribir, 2 veces desde que intervení hoy día, ¿no? No es de sentido común, por último, revisar la eficiencia, porque ese es el objetivo final. Ese es el objetivo final y el gobierno lo ha corregido en sus diferentes actores, desde el presidente para abajo. Lo que estamos revisando, lo que se está revisando, ha dicho el gobierno. Yo estoy... lo ha dicho el gobierno, ¿no? Lo que estamos revisando es la eficiencia de los programas. Entonces, con esto termino. Eso no es absolutamente de sentido común. Entonces, pero yo creo que todos están de acuerdo. Que la conclusión de Ricardo es que Ricardo concluye algo que va más allá, y es sobre lo cual yo quiero hacer el punto. Es que lo acaba de decir. Sí, pero con esto termino. No creo que se quiera reducir el Estado por un motivo ideológico y final, por una desconfianza explícita, y que el Estado tiene que ser chico porque tiene que ser chico. Creo que es un momento, y esto es lo que yo estoy tratando de interpretar que hace el gobierno, es un momento en que hay que revisar las finanzas y achicar, porque se requiere mayor holgura por los motivos que ya hemos dicho, y esa es mi diferencia. El tema de las contribuciones, Ricardo, mira, yo aquí tengo una diferencia. Otra vez con esto termino. Con las contribuciones. Sí, ya. Pero es que está en la columna, Ricardo, mira, muy breve. Si tú pagaste por una propiedad, y en Chile existe el derecho de propiedad, y que al final, por temas bastante arbitrarios o criterios bastante particulares, ¿no?, el Estado pueda llegar a quitarte esa propiedad, aun cuando tú ya ni siquiera generas riqueza, ¿no? Aun cuando tú ni siquiera generas riqueza, a mí me parece que es una cuestión que, aunque no estemos de acuerdo ahora, pero discutámosla. No, pero al final, eso no es lo que dice el proyecto, perdona, no es lo que dice el proyecto. Las contribuciones para las personas. Sí, a las personas que tienen más, que tenemos, me incluyo, ingresos. ¿No? Pero es que no es exactamente lo que se dice ahí. No hace excepciones, no dicen las personas precarizadas, sino que es un beneficio general, por edad. Ya, no por ingreso. Hay un principio de justicia que puede claro, tal vez hay que focalizar, ¿no? Es el tema. Puede ser. Todo lo que se está es que no necesariamente que se pague porque quién puede pagar. Si al final la pregunta es, si una propiedad es tuya, más allá de lo que tú hayas generado en tu vida como capacidad de riqueza, si una propiedad es tuya, no cabe generar abrir la discusión si es que es justo que tú tengas que seguir pagándola a riesgo de perderla.
cuando tú ya las has grabado. O sea, Claudio, tú no estás... excepción. Claudio Arquero, bueno, tú no estás de acuerdo con que se paguen contribuciones. Yo creo que al menos, así como lo presenta el proyecto, yo creo que... Yo no estoy de acuerdo. En general, más allá del proyecto. Más allá del proyecto. En la opinión, yo como sí. creo que... A mí me encantaría que Claudio fuera a la comisión de Hacienda a defender esa tesis. Ya, okay. No, claro que no, pues, pero yo lo hablo como ciudadano, pero el punto de vista... No, tú no eres un ciudadano, tú eres un pensante y tienes... Está bien, pero me parece que tu propiedad... Influyente. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Esté constantemente en posibilidad de que te la quiten aún cuando la pagaste, cuando la grabaste. Claro que lo podemos discutir, pero yo no quiero llegar hasta allá. Yo insisto en que el hecho de que aquí la tesis sea que la ideología es el Estado mínimo, yo lo discuto. Entonces parece que... Entonces, si es así las cosas, entonces finalmente es como el propio Quirós dijo, faltó un poco de oficio cuando escribí el oficio. Muy buena frase, claro, eso dijo el ministro Quirós, entonces porque se armó una tole, entonces que no tiene asidero, ¿a quién creerle entonces? Porque cuando uno ve el detalle de lo que contienen estos oficios y la reducción de, ¿no es cierto?, del presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social, que ya es un decreto, no pareciera un error de oficio, o sí, bueno, no sé. ¿Querías decir algo, Luis Russo? Sí, lo que pasa es que, a ver, a propósito del planteamiento que hace Claudio, y de nuevo volvemos a la discusión que hemos tenido muchas veces acá en el café, que esta lógica de pensar que el Estado chileno es un Estado enorme, gigante, pesado. Y yo la verdad es que si uno va a las cifras, el Estado chileno no es de los estados más grandes si uno se quiere comparar, por ejemplo, con la OCDE. Es un Estado más bien de un tamaño intermedio, que representa menos del 30% del PIB. Entonces, ¿cuál es la dificultad en la mirada economicista que yo intentaba decir en la primera parte del programa? Es que si tú además generas condiciones de estrechez fiscal, reconociendo el problema que podemos tener ahí, necesariamente va a afectar la vida cotidiana de las personas. Y tú vas sumando las distintas actuaciones en estos menos de 50 días del gobierno, la lógica de traspasar el costo, el alza del petróleo directamente a los consumidores. Eso afectó obviamente la vida cotidiana de las personas, hizo todo más caro. Luego tú tienes un programa, una propuesta de reforma que implícitamente tiene una reforma tributaria muy, muy clara y que genera condiciones también nuevamente para favorecer a determinados sectores. Entonces, si uno no piensa que eso es una decisión política con base ideológica, no sé qué es lo que es. Distinto es que uno se abra a discutir determinadas cuestiones específicas que obviamente el proyecto los tiene, pero hay una cuestión previa que el gobierno tiene que definir con mucha claridad, porque desde ahí se hace la discusión, no solamente sobre medidas puntuales. Y yo termino con esta idea que yo quería planteársela a Claudio. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque, insisto, esta decisión, este proyecto y estas medidas que se toman se hacen sobre una realidad concreta en nuestro país. Y en nuestro país tiene hoy día una alta concentración de la riqueza y una sociedad donde todavía persisten desigualdades. Entonces, ¿cuál es el problema, Claudio, finalmente en esto? Es que terminamos luego perdiendo una cuestión que es sumamente importante en democracia, que es la legitimidad de las decisiones públicas. Y los ciudadanos terminan percibiendo que las élites políticas y económicas terminan en una discusión de sordos, pero no mejorando las condiciones de vida de todos. Entonces, es el problema de hacer esta discusión de la manera en que por lo menos la ha planteado el ministro Quirós. Oigan, yo les quería pedir... Cecilia. Sí. 30 segundos. Sí, 30 segundos para después preguntarles algo, otra cosa. Dale. Rodrigo. Sí. A ver, cuando escuchaba a Luis y a Ricardo poniendo tanto énfasis en esta visión ideológica del gobierno, yo creo que en el fondo tienen razón. ¿Ya? No, siéntate tranquilo, Luis, no te caigas de espalda a lo que yo voy a decir. ¿Se escucha? Sentado, ya. Es cierto, yo creo que la reforma de Bachelet II es una reforma que apuntaba claramente en el sentido contrario. Cómo aumentar los impuestos para efecto de tener más recaudación. Y eso significa... Ay, Rodrigo, tenemos tu conexión de internet que no está funcionando de manera constante. Se nos entrecorta. ¿Ah? Dile a Libertad y Desarrollo que contrate un mejor plan.
No te del Estado. Es que, Rodrigo, se nos entrecortó entera la comunicación por tu conexión de internet. Te queríamos escuchar, Rodrigo. Sí, a ver si ahora estoy con mala conexión. Parece que los amigos míos de las telecomunicaciones no están jugando a mi favor. No, digo que le digas a Libertad y Desarrollo que no enchufe bien los teléfonos. No, que te contrate un plan mejor. Ya. No, Cecilia, eso no me crea de esa manera. Ya, dijiste que no se caiga de espalda Luis Ruth con lo que va a decir. Que sí, este es un proyecto ideológico, el de Bachelet. Claro, porque en el fondo en el proyecto que ellos participaron eran más impuestos para efectos de supuestamente hacer una redistribución a los grupos más vulnerables. Definitivamente esos mayores impuestos no recaudaron más dinero. Y segundo elemento, el Estado se hizo más ineficiente, más pérdida de plata en una maraña del Estado que no solo no resuelve los problemas sociales, sino que además se queda con un mal uso de los recursos. Prueba de ello son las licencias médicas. Lo que ha hecho este gobierno es cambiar el paradigma, y ahí es donde le encuentro razón. Hay otro enfoque ideológico. Aquí el sentido es apuntar a menos impuestos para que las empresas medianas, pequeñas, tengan más disponibilidad para reinvertir las platas en lo que se transforma en el mediano plazo en más crecimiento. Entonces, son visiones distintas, sí, hay que reconocerlas. Eso no quiere decir, Luis, que uno quiera cortar los programas sociales. No, lo que sí quiere decir que es menos impuestos con un Estado más eficiente. Y yo vuelvo a insistir la cifra de la ciudadanía. La gente considera que el 60% del gasto público es ineficiente. A ver, yo quería hacerles una pregunta, nada que ver, o sí, mucho que ver. ¿Cómo entienden ustedes a lo que está haciendo Pablo Longueira? Pablo Longueira, que decía que no iba a volver a la política, volvió, que dice que quiere ser alcalde, ahora ya empezó su campaña para ser presidente de la UDI, y en 2 o 3 entrevistas de estos últimos días, con mucha crítica al gobierno, dijo que yo no habría aceptado jamás, si yo presido la UDI, que se le traspase el costo de los combustibles a los chilenos como se hizo, o que el gobierno está mal diseñado desde el origen, que no puedes poner en el segundo piso a gente con responsabilidades ejecutivas. Bueno, en fin, varias, y además planteando que su idea de que es necesario crear una concertación de derecha, como un conglomerado político con fuerte vocación social, en fin. A ver, Claudio Arquero, ¿qué sabes tú de la vida de Pablo Longueira, haciendo una referencia en el gremialismo, y cómo te explicas esta incursión de Pablo Longueira en el debate político público? Yo conozco la historia pública nomás de Pablo Longueira, ¿no? Su rol en la fundación de la UDI, el liderazgo que tuvo en la transición, ¿no? Pero lo que está haciendo la ahora, UDI, ¿qué te da? Y en ese sentido uno no puede sino reconocer su trayectoria. Permítame una anécdota muy breve. Yo me acuerdo que en algún momento Pancho Vidal me decía, luego de salir de un programa de radio, de otra radio, me decía, mira, yo tengo este recuerdo, Pablo Longueira. Yo cuando tenía que, con todo cariño a Rodrigo, no es nada personal, Rodrigo, pero que estoy sentado también. No, estoy bromeando. Me decía, cuando yo tenía que negociar con RN, me decía Pancho Vidal, yo lo hacía parlamentario, en fin, o algo así. Y cuando tenía que negociar con la UDI, bastaba que hablaba con Pablo Longueira. Bueno, eso es un liderazgo que uno tiene que reconocer. Sí, pero ahora. La trayectoria política. Ya. ¿Contesta ahora? Sí, ahora, no te des vueltas. ¿Cuál era la pregunta? No, estoy bromeando, mire. Bueno, yo creo que aquí hay un tema histórico que no tiene nada para mí de nuevo, digamos, ni creo que remese nada. Pablo Longueira, incluso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, hacía críticas similares, ¿no? Esto es parte de una diferencia, que esto es una diferencia de criterio. Para Pablo Longueira, esa desconfianza que ha tenido la derecha cada tanto, ¿no? En la política, en los partidos, o buscar la independencia y más bien la confianza como criterio de elección de las personas. Perdón, es que no es algo nuevo ni creo que esté personalizado. Bueno, pero sigue siendo una figura influyente dentro de la derecha, ¿sí o no? ¿O cómo te explicas esta incursión de Pablo Longueira? O sea, yo creo que Pablo tiene un liderazgo histórico y creo pero que ahora... Pero es que déjeme responderle, Cecilia. Yo creo que el impacto político que va... Siempre uno escucha a Pablo Longueira, por supuesto, eso hay que decirlo. Tiene un liderazgo histórico que eso se respeta en la UDI. Sobre el impacto político
o el apoyo político de Pablo Longueira, eso se va a ver cuando Pablo compita en las elecciones de la UDI, eso es como bien evidente, ¿no? Ya. Ahora, la diferencia que hay ahí es una diferencia histórica que ha tenido Pablo Longueira con la derecha, que hoy día la vuelve a manifestar, y un tema de criterio me parece absolutamente ¿Y qué opina? Pero sobre todo creo que no remece nada, digamos, ¿no? No remece nada. No, digo en el sentido que no genera un quiebre, a eso voy. Okay. Pablo mantiene una diferencia histórica. Creo que el hecho de, si alguien quiere establecer que aquí hay como una polémica o que esto va a generar un quiebre, no, me parece absolutamente legítimo y hay que respetarlo y escucharlo por su trayectoria histórica, que como le digo, esta opinión es más bien de criterio y no creo que venga a romper nada. Es duro en su tono, pero es Pablo Longueira. Pero en lo de fondo, Claudio, porque uno lo que percibe es que lo que da cuenta, más allá de las pretensiones que tenga Pablo Longueira en la UDI, qué sé yo, pero en lo de fondo respecto a la crítica del gobierno es que da cuenta de que el diseño que planteó el gobierno al inicio fracasó. Sí. El gobierno del orden está completamente desordenado, de alguna manera, lo que escribe Pablo Longueira. Entonces, yo creo que ahí está lo importante del análisis, de la crítica que hace Longueira de cómo está funcionando el gobierno. Luis Russo, a todos les digo, esperen, vamos a ir a comerciales. A la vuelta, porque además, y ahí quiero meterme en el tema seguridad, porque Pablo Longueira también habla del nivel de improvisación de materia de seguridad que le sorprende. Y a la vuelta abordamos desde a partir de ahí el tema de lo que está pasando también en el ámbito de la seguridad. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, hablando de política, del rol del Estado, de cómo se está manejando comunicacionalmente el gobierno, de todo un poco, con Rodrigo Uvilla, Luis Ruz, Claudio Arqueros, Ricardo Solari. Está a propósito de las declaraciones de Pablo Longueira, que yo le preguntaba sobre todo a Claudio Arquero cómo las entiende y qué rol está jugando Longueira en este momento con sus declaraciones. Yo también hacía referencia a lo que dijo Longueira sobre seguridad. Que es otro tema que se ha criticado mucho esta semana, ¿no? Porque en materia de Hacienda y de Economía hay un plan, pero en materia de seguridad parece que no hay un plan todavía bien claro. De hecho, como escuchaban, ¿Me permites? Sí. ¿Ricardo Solari? Sí, sobre los dos temas, como está acabando el tiempo, ¿no? Primero sobre Longueira. Longueira hace una propuesta, yo estuve con él en el Centro de Estudios Públicos en un seminario como a principios de año, y él ahí hizo debutar su tesis de la concertación de derecha, ¿ya? Pero el problema que tiene la tesis de Longueira es que uno de esos socios tendría que ser los republicanos, y los republicanos precisamente no han querido, no son expertos en diálogo político. Ellos rechazaron prácticamente todas las iniciativas del gobierno pasado y han sido también bastante, negativos para los efectos de hacer alianzas electorales. Y yo no los veo tampoco cambiando mucho de actitud, pese a que hoy día son gobierno. Incluso en la propia pelea con el segundo piso, es una pelea entre republicanos. Entonces me da la sensación de que tendría que haber una reconversión republicana muy sustantiva del alma republicana para que la idea, si tiene algún sentido, de Longueira pueda tener algún mínimo pie. Y sobre el segundo tema, uno hubiera esperado que el gobierno del presidente Kast hizo campaña el año entero sobre el año 2025 entero sobre el tema de la seguridad. Hubiera tenido un equipo, un diseño, un plan de gran tamaño para que el día mismo que llegara al gobierno lo pusiera en marcha. Pero lo que yo veo ayer en la prensa, ya la ministra Steiner, que ha tenido una trayectoria muy accidentada desde que asumió, pidiendo tiempo, pidiendo plazo, diciendo, mire, tiene que esperar para que los resultados se puedan ver. Yo coincido que en los temas de seguridad aquí nada es de corto plazo, pero lo que yo quería enfatizar es que un gobierno que ha hecho la seguridad su principal tema de campaña debería haber llegado a la moneda con un diseño muy contundente y haberlo puesto en marcha ese mismo día. Y quizás con personal más competente que las autoridades actuales de ese sector del gobierno. Claro, eso es lo que les estaba por plantear, ¿no? Y la ministra Steiner, que dijo que yo estoy en la calle, pide paciencia, que entiende la ansiedad, pero también reconoce que le ha faltado saber comunicar. Y a propósito de eso, más. Eso dijo la ministra Steiner en la entrevista. Sí, lo leí. Sí. Entonces, sobre ese punto, Rodrigo Villa además tenía la palabra antes de irnos a comerciales. Sí, perdona, yo también quería hacer un comentario.
No, está bien, está bien. Quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho el ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, ex diputado, etcétera. A mí no tiene que ver con Pablo, sino que tiene que ver con una cosa desde el punto de vista estratégico de los partidos que apoyan al gobierno. La UDI tiene elecciones, tengo entendido que en el segundo semestre, hacia fines del año. La directiva de la UDI, encabezada por el diputado Ramírez, ha sido clara en términos de, lo dijo ayer en un programa de televisión, nosotros vamos a defender este gobierno, sobre todo en esta etapa de instalación donde es natural que se produzcan, no me acuerdo si habló de errores, baches o descoordinaciones, no quiero poner en él esa palabra, ese concepto, pero entendiendo y siendo comprensivo con las dificultades que ha tenido en la instalación. Entonces, transformar la crítica o la defensa a la gestión de gobierno como un elemento de campaña interna me parece complejo. Y lo digo porque lo vivimos en Renovación en el primer gobierno de Piñera. Entonces, recuerdo esa historia cuando para diferenciarse y lograr, por lo tanto, ciertas adhesiones partidistas para ganar una elección, había que generar una diferenciación con el gobierno de turno. Entonces eso creo que es malo y ojalá que la UDI pueda hacer su campaña, que es legítimo, conveniente. Yo vengo de un partido donde la cultura de la competencia es parte de la historia de Renovación Nacional. Es bueno, fortalece a las instituciones, pero ojalá que no se transforme esta mirada hacia el gobierno como un elemento diferenciador, porque lo que hace va a ser, en definitiva, va a lograr dificultar o perjudicar al propio gobierno. O sea, si entiendo bien, Rodrigo Villa, Pablo Longueira está haciendo toda esta crítica como una estrategia para... Yo no lo dije, no. Usted va siempre una vuelta de tornillo más allá. Yo digo que lo que yo veo es que tenemos una lista, que es la actual directiva, que yo supongo que va a ir a la reelección, que tiene una posición definida respecto a su relación con el gobierno. Por eso. Y un desafiante, pero yo no digo que sea ese el motivo. Yo digo, me preocupa que eso se transforme en el motivo de hacer campaña. ¿Me entiendes? ¿No? Son dos etapas distintas. Ya. Entonces, yo digo, ¿por qué? Porque en el fondo es legítimo que se haga, sí, pero tiene un costo para los que, ¿cómo se llama? Tiene un costo desde el punto de vista del cuestionamiento de un gobierno. Eso es mi punto a marcar en ese tema. Ahora, y respecto... ¿me permite un comentario muy breve? Sí, Luis Ruz. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me creo, y le encuentro razón, en lo que plantea en lo de fondo Pablo Longueira, es algo interesante que probablemente nuestro sector también vivió años atrás. Él cuando plantea, a propósito de la capacidad de hacer un gobierno de diálogo, de acuerdos, de alguna manera lo que intenta explicar es evitar caer finalmente en esta política polarizada o llegar incluso luego a liderazgos más de tipo populista. De hecho, en una de las entrevistas que yo alcancé a revisar, da cuenta de alguna forma el riesgo que significa, por ejemplo, que alguien como Parisi termine siendo presidente en 3 años más, precisamente por evitar el diálogo o no generar las condiciones de acuerdo más allá de las fronteras del gobierno. Yo creo que esa advertencia, entendiendo el momento de la UDI, qué sé yo no me meto en eso, pero respecto de esa advertencia de fondo, creo que es interesante revisarla porque también hace alusión a cómo está funcionando el sistema político en su conjunto. Sí, Cecilia, ese era mi segundo punto. Yo creo que empezar a discutir la estrategia, ¿no es cierto?, de pactos o acuerdos, llámese nueva concertación o lo que quieran, en un momento donde está instalándose el gobierno a 45 días me parece extremadamente prematuro. Esto mismo ha sido planteado por otras personas como si es necesario enterrar Chile Vamos y a crear una nueva alianza de partidos de derecha. Yo creo que toda esa conversación es buena tenerla, pero en otro momento, ¿ya? Y por eso creo que se está adelantando un poco la discusión. Y entre otras cosas, por lo que decía creo que Ricardo, es decir, el propio Partido Republicano, partido del presidente, ha dicho que ellos quieren y discutir estos temas más adelante. Entonces, cualquier invitación
de un sector o de otro sector de la derecha pasa porque existe el interés de todos los actores de conversar a lo menos una propuesta en ese sentido. Y yo creo que hoy día los tiempos son demasiado prematuros, hay que dejar que el gobierno se instale, empezar a buscar, empezar a mostrar los resultados de la gestión para después plantearse en esa dimensión más bien político-electoral. Pero hay, miren, estoy leyendo declaraciones del senador Cruzcoque de esta mañana, respecto también a estas diferencias dentro del conglomerado de gobierno, ¿no? Cuestionando esto de que se esté dando a cada sector negociando votos, como pasó con el Partido de la Gente. Comprometer votos de un conglomerado que no tiene consistencia ideológica es muy complejo. Y además, dijo, la derechita cobarde es el sostén del gobierno, perdónenme, y lo dijimos en campaña. Bueno, entonces hay algo que está pasando dentro de las coaliciones, dentro de los partidos y de las coaliciones de gobierno, por supuesto, que es normal, ¿no? En todos los gobiernos ocurre, ¿o no? Quería preguntarle a Rodrigo Uvilla justamente por las críticas de dos parlamentarios de la UDI respecto al ministro García Ruminó, porque se había reunido con el PC, el Frente Amplio, diciendo que era una pérdida de tiempo, un error político innecesario, en fin. ¿Cómo ve esas relaciones ahí, Rodrigo Villa? Sí, perfecto, le contesto inmediato, pero primero se da cuenta que empezar a hablar de alianza y de grupo y de todos los demás genera reacciones poco afortunadas, ¿no es cierto?, donde se recuerdan más bien las heridas de la campaña que aquel compromiso que adquirió Chile Vamos de apoyar a Kast en la segunda vuelta. Por eso creo yo que es prematuro y ratifica, ¿no es cierto?, lo que usted estaba leyendo, mi opinión respecto a que una discusión de la geografía de la derecha con miras electorales debe ser más adelante. En segundo lugar, creo que el senador García Ruminot, actual ministro de las Express, contestó con mucha prudencia, como lo acostumbra hacer. Él es un hombre reflexivo y dijo, es obligación de mi cargo conversar con todos los sectores políticos. Y en ese sentido, me parece muy bien, escuchaba la noticia cuando estábamos en el descanso, ¿no es cierto?, de que la democracia cristiana fue a La Moneda, conversaron, que la democracia cristiana haya hecho planteamientos, me parece también interesante, porque volvemos a aquellos elementos razonables, que en democracia se conversa, se discute. No siempre se llega a acuerdo, pero por lo menos hay espacios de diálogo que deben rescatarse. Claudio Arqueros, sobre todo el estado actual de las cosas dentro de la derecha, que hemos estado refiriendo, de declaraciones de uno, de otro, la reflexión que hacía Rodrigo, bueno, lo que hacían todos. A ver, yo creo que dado que se ha dado un espacio en materia de descoordinación, en la que es la comunicación política y en diferencias políticas, porque no solamente un tema comunicacional, como se expresó entre el ministro Poduje, ¿cierto? Y su alusión al ministro Quirós, se abre un espacio para los partidos de reclamar un rol, sobre todo ante un fenómeno, Cecilia, que es relativamente nuevo después si usted quiere, de octubre, o desde el segundo gobierno, como de octubre, todo lo que ocurrió en los últimos 6 años. Me refiero a que no hay colisiones, no hay una sola coalición en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando usted tiene por un lado Chile Vamos, ¿no? Y de otro lado la alianza entre socialcristianos y republicanos en el gobierno, como también hubo los llamados anillos, ¿se acuerdan o no? Durante el gobierno del presidente Boris, el rol... Anillos concéntricos. Exactamente, más y aparte de lo que, y eso separaba agua entre lo que era pro dignidad, lo que era el socialismo democrático. Eso abre un espacio para este tipo de reacciones, donde los partidos, cuando ven una oportunidad, legítimamente piden su espacio en la medida que se han ido desempeñando, como se han ido desempeñando, ¿no? Por algo la UDI pide el rol, que además es por norma, digamos, ¿no?, al ministro Alvarado. Rodrigo destaca el rol y por tanto el espacio que uno espera, o que ellos esperarían para el ministro García Ruminot. Yo creo que es un fenómeno que yo descomprimo desde el punto de vista que me parece que es parte de un fenómeno. Aún cuando el gobierno está recién partiendo, digo esto porque el gobierno, como yo decía, todavía tiene espacio. Si esto persistiera en una crisis un poquito más allá, uno podría ya más bien hacer un análisis un poco más agudo. Yo creo que en ese sentido el ministro, el senador Cruzcoque,
se adelanta un poquito, porque claro, si bien yo creo que el criterio, más allá de decir que es Chile Vamos, la derechita cobarde, con ese tono que no aporta mucho, es más bien lo que ha apelado el gobierno. Yo lo miro, insisto, como un observador de la política, es a responder a la experiencia política, y en eso el ministro Alvarado y el ministro García Ruminot han sido súper coherentes y han respondido fielmente desde el punto de vista político profesional a lo que se les ha encomendado. No tiene que ver con que sea un sector u otro. Yo creo que es eso. Respecto a Pablo Longueira, yo creo que claramente lo que Pablo hace ahí es entre las cosas que hace que tienen que ver con su vuelta a la política, su objetivo, digamos, es marcar un rol no respecto a ante el gobierno, un rol de la UDI, ante el gobierno y en el gobierno, ¿no? Yo creo que esos son un poco los mensajes que él quiere transmitir, ¿no? Y ahí claramente, como yo le digo, eso responde a un criterio histórico, ¿no? Uh-huh. La ampliación de la coalición, algo así como una concertación de derecha, yo la podría entender, y con esto termino, yo la podría entender desde el punto de vista de algo que ya existe. Primero, llegar lo más al centro que se pueda, ¿verdad? Y uniendo los diferentes espacios. Yo esperaría, y con esto termino, Cecilia, que esa concertación, que esa especie de concertación no diluya un proyecto de sociedad ante un país que tiene un problema, un tejido social que es profundo. Si hay un error que a mi juicio cometió la centro-derecha los últimos años, es plegarse al proyecto sociocultural de la concertación. No tuvo nada que decir. Si para Pablo Longueira esto se trata de llegar a... o para quien sea, incluso para el gobierno actual, porque el presidente también lo ha dicho, ¿eh? No quiero con esto personalizar, llegar a hacer una coalición amplia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Todos lo hemos dicho. Ya. Yo creo que cualquier tipo de coalición, sea quien sea que la lidere o sea quien sea que la impulse, debe tener en cuenta que uno de los errores, a mi juicio, o una de las cosas que hay que observar, es que la centro-derecha dejó de tener un proyecto claro, sociocultural, cuando las grandes cosas que lo unen tienen que ver precisamente con el rol protagonista que tiene la sociedad civil en la comunidad política. Proyecto sociocultural, profundo eso. ¿Cuál sería el proyecto sociocultural de la derecha? Pero si no lo tiene, ese es el punto. Si al final, ¿pero cuál debería ser? Una sociedad de sólidos valores, una sociedad donde la familia en sus diferentes realidades, pero sea protegida, ¿no? Donde el principio de autoridad se pueda restablecer. Básicamente el principio no solamente de autoridad, sino de probidad. Nosotros tenemos problemas de probidad desde instituciones de alta responsabilidad, digamos, de justicia en el Estado hasta abajo. Lo hemos visto en el mundo privado y en el mundo público, ¿no? El rol que cumple las diferentes... ¿Y cuál es el proyecto? Cecilia, con esto termino. Sí. El rol que cumplen las diferentes comunidades o sociedades intermedias para empujar el desarrollo del país con sus valores tradicionales, ¿no? Con el respeto al Estado de Derecho, a la democracia, al principio de autoridad, en fin, cosas que estuvieron devaluadas incluso económicamente. Acuérdense que el crecimiento se miraba, en fin. Yo creo que todas esas cosas, el restituir el tejido social... Claudio, pero ¿cuál yo es creo que es un desafío. Pero para cerrar, ¿y cuál es el cortito, por favor? ¿Cuál es el proyecto sociocultural de la concertación? No, era un proyecto sociocultural que básicamente que son los valores que unían al progresismo, ¿no? Divorcio, no sé. Por favor. Pero mucho esas más cosas que fueron para atrás. Ese era el proyecto. Yo no digo que era justicia. Claro, pero el problema social era la desigualdad y la derecha se plegó a eso. La derecha se plegó en un momento, Cecilia. La derecha se plega en un momento al discurso de la desigualdad también. Por favor. Lo que pasa es que también el proyecto que el Estado tiene que crecer más que fortalecer. Ok. Ahí quedó el tema de... Un proyecto más progresista. La derecha se plegó a eso, no digo que haya que retroceder en eso, pero se plegó y amplió y no tuvo una discusión. La derecha... La desigualdad como diagnóstico. Claudio, se entendió. Yo creo, Cecilia, perdón. Luis Ruz, cortito. Sí, muy breve. Yo creo que hay que distinguir, porque una cosa son el nivel que significan los acuerdos políticos en determinadas cuestiones puntuales, y otra cosa es la mirada social. Y una de las cosas que hizo bien la concertación, a mi modo de ver, es que logró conciliar el retorno a lo que significa vivir en democracia con una economía pensada también en la mayoría y también con una lógica de bien común y justicia social. Esas tres cuestiones dieron una forma al proyecto de la concertación. Pero lo que está acá, el proyecto sociocultural que plantea Claudio Arquero, un proyecto más conservador, si entiendo bien,
al cual la derecha abandonó y se plegó al proyecto más progresista de la concertación. Una cosa como resumiendo. Y no solamente eso, más Estado, menos sociedad civil. Y el divorcio y todo, y la familia. Eso fue como el punto de inicio, pues, seamos justos y honestos en la discusión. Absolutamente, el punto de inicio. Oigan, pero ese es un tema muy de fondo. Estamos a 30 segundos de terminar el programa, no es justo que no esto. Rodrigo Villa, ¿qué? Claudio nos llevó algo Cecilia no se habló de seguridad, Bueno, se van para otro lado. ¿Qué culpa tengo yo? Sí, seguimos la próxima. Y esto del proyecto sociocultural es muy de fondo. Ricardo. Para la otra. Pendiente. Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Rodrigo Villa, que tengan un buen día. Chao. Adiós. Gracias. Buena semana. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.